Bien, entonces oremos. Bien, hoy Dios acá nos reúnes. Primero te agradecemos, Dios, nuestra oración de agradecimiento a ti, porque eres tú quien nos guía, eres tú quien nos llama, nos cita a esta reunión como iglesia, como hermanos, para saber más de ti, para conocer más de tu reino, de tus leyes, tu guía, tu camino. Te oramos en fe, Dios, sabiendo que no es en vano tu palabra para cada corazón dispuesto. Gracias, Dios, por hoy, Espíritu Santo, por guiarnos. A ti, Señor Jesucristo, esta reunión es para ti. Tú eres el Señor de esta reunión, de estas enseñanzas. Y lo hacemos para conocerte más y poder hacer la voluntad tuya, Padre. Amén. 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 Entonces, Oscar, mientras se unen algunos, hay algunas personas nuevas que están por primera vez en Cosmovisión Bíblica los lunes. Solo quiero dar como unos anuncios generales. Entonces, muchas gracias a todos por aceptar la invitación. Este mes vamos a estar con un tema que nunca habíamos tenido en nuestros cursos de Cosmovisión. Entonces, esperamos que lo podamos disfrutar. Es un tema pues un poco diferente, nos dijo Oscar la vez pasada: cristiandad, sectas, espiritismo y ocultismo. Las recomendaciones son tener Biblia a mano, en lo posible, si tienen buena conexión a internet, tener sus cámaras prendidas, que la idea es hacer una reunión en donde todos tengamos ese contacto visual, no es online sino virtual. Lo otro es que apuntemos las preguntas mientras Oscar nos transmite su clase, y al final vamos a tener un espacio para poder hacer esas preguntas. Biblia en mano, pues porque a veces hay que buscar algunos versículos, apoyar a Oscar y disfrutar la clase. Bienvenidos a todos. muchas gracias. Sara, pues muchas gracias por la invitación. Este espacio de Lunes de Cosmovisión es un espacio que Sara diseñó, siendo a Dios el desafío que le puso de que la cosmovisión bíblica, el pensamiento cristiano, pues sea conocido por los hermanos en las iglesias. Y bueno, pues tengo el privilegio pues de ser el maestro y para mí pues siempre una bendición poder estar acá y pues también que a través de esta reunión pues también se apoyan las misiones y se apoya pues la extensión del reino. Entonces todos ustedes y todos estamos pues en esto y qué bueno que seamos parte de lo que Dios está haciendo de llevar la verdad a otros. Bien, muchas gracias Sara por la invitación. Y bueno, también ya hay algunos que han estado en algunos otros meses de lunes de Cosmovisión. Lunes de Cosmovisión son los 4 lunes de cada mes, un tema y hay algunos que no. Entonces, pues bienvenidos. Recuerden que em, todas las sesiones se graban si no podemos verlas. Entonces, pueden ver la grabación a través del enlace que se va a publicar en el grupo. También las presentaciones que vamos a presentar acá, los PowerPoint, también se les entregan a ustedes para que ustedes estudien y pues puedan enseñar a otros. Esa es la idea. Pero sí, siempre en la primera sesión decimos las reglas de las presentaciones. La primera es que se entrega abierta, entonces no va cerrada, sino abierta para que puedan estudiar y también para que puedan modificarla para bien. Es decir, que si la hacen más bonita, si saben un versículo que es más descriptivo del que yo puse, háganlo. Bien. Entonces, pero eso es solo para ustedes. ¿Sí? La segunda ley de las presentaciones es que no se la pueden dar a nadie que no haya estado acá. Está abierta, pero no se la pueden dar a nadie que no haya estado acá. La única forma de que se la dé a alguien que no haya estado acá es que usted le enseñe. Bien, y si se la enseña completa, entonces se le puede dar. Bien. Y la tercera es que cuando usted la modifique y la haga bien, la mejore, entonces me la mande. Y entonces, como en la mía usted le puede quitar mi nombre y ponerle su nombre y enseñar. Cuando usted me la mande, yo le quito su nombre y le pongo mi nombre y seguimos enseñando. Porque la idea es que todos podamos extender el reino.
Obviamente los que somos maestros, pues somos la punta de lanza en la enseñanza, pero la enseñanza de las diferentes formas, no solo académica, es una disciplina espiritual de todos los cristianos, ¿cierto? Ahí dice, vayan y hagan a las naciones mis discípulos, como enseñándoles a que guarden todo lo que Cristo ha mandado. Y ahí no dice, y que solo los maestros vayan a enseñar, no, todos. Sí, obviamente los maestros son los que hacen los primeros currículos, los que hacen la parte pedagógica, eso es lo que hacemos, somos como los que iniciamos, pero la idea es que toda persona de cualquier forma pueda enseñar estos principios. Bien, entonces, bueno, como decía Sara, en junio vimos el de, no sé si fue en junio o en mayo, pero bueno, este año, en mayo o en junio fue, vimos cristianismo, sectas y religiones. Hablamos bueno, cristiandad, cristianismo, sectas y religiones. Vimos lo que es la cristiandad, vimos lo que es el cristianismo y vimos cómo son las sectas y las ideas religiosas equivocadas. Entonces hablamos de diferentes sectas. Y pues otro tema complementario a este es el de hoy, que es cristiandad, sectas, espiritismo y ocultismo. ¿Por qué? Porque a veces confundimos cosas que son de espiritismo o de ocultismo como sectas religiosas. ¿Ven? Aunque sí hay una creencia, ¿sí? En un Dios o en una idea de Dios, ¿sí? Eh, realmente son prácticas ocultistas o engaños de el enemigo para promover sus ideales. Entonces, bueno, vamos a ver este tema en estos 4 lunes. Primero, yo quiero ofrecer disculpas porque habíamos pensado iniciar el otro lunes, ¿bien? O sea, dentro de 8 días. Pero cuando yo fui yo les dije, no, empezamos entonces el otro lunes, pero cuando fui al almanaque, resulta que uno de esos lunes es 1 de septiembre, ¿sí? Entonces, el último era el 1 de septiembre, porque septiembre tiene 5 lunes. Entonces dijimos, acabamos el 1 de septiembre e iniciamos los otros 4 lunes de septiembre. Pero el 1 de septiembre, cumpleaños mi hija, y pues tengo que estar en cumpleaños, ¿sí? Y entonces, y preciso es a esta hora, porque pues tuviésemos otro horario, pues no hay problema, pero pues a esta hora es como que vamos a estar, digamos, ahí partiendo la tortica y eso, entonces dije, no, no puedo, ¿sí? No me había dado cuenta que era 1 de septiembre, entonces pues por eso nos tocó adelantarlo un poco, pero bueno, qué bueno que nos podamos ver. Bien. Ah, bueno, aquí John Oscar, me de dice que pronto, fue en mayo, sí, en eso mayo, te ok, iba a decir. perfecto. Oscar, como tenemos algunas personas que nunca habían estado con nosotros, yo no sé si en algo cortico tú puedes contarles, pues, quién eres tú y por qué estás en esta labor tan importante para muchos de nosotros. Bien, no me gusta mucho presentarme. Yo sé, yo sé, Yo pero podría presentarme como maestro misionero, ¿sí? Soy un maestro misionero y bueno, pues servimos a Dios desde hace muchos años. eh, y bueno, ¿qué podemos decir? Enseñamos pensamiento cristiano y sobre todo, pues además de esto, cómo ponerlo en la realidad a través del acompañamiento de proyectos que van a volver luego ministerios, pues en las diferentes partes del mundo hispano. Bien, ¿qué más? Bueno, y bueno, ahí trabajamos servimos a Dios en diferentes ministerios, somos misioneros a tiempo completo y todo el tiempo estamos pues sirviendo a Dios. Y bueno, nuestra base es acá Bogotá, pero pues viajamos en misiones a diferentes lugares. Y bueno, ¿qué más? Si más les digo. Bueno, sirvo como director ejecutivo del Centro de Pensamiento Cristiano de Colombia y también, eh, bueno, tengo estudios en química, en filosofía, en teología, en transformación de naciones. He estudiado bastante, pero más que estudiar es poder relacionar esos tipos de pensamiento con la realidad, con la palabra de Dios, ¿no? El pensamiento científico de la química, el pensamiento, digamos, filosófico de la filosofía y pues de la teología, que es lo que une la ciencia y la filosofía. Bien, el conocimiento de Dios, de esa revelación de Dios, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que hacemos y bueno, gracias, bien, Oscar. Puse en aprietos, muchas gracias. sí, bien.
Bien, entonces vamos a ver este tema. Es bien diferente al que vimos el mes pasado, que fue gobierno, que fue la exposición de uno de los libros que he escrito. Este es un tema diferente. Entonces, bueno, vamos a empezar yo voy aquí a eh, empezar y vamos a hacer hoy lo que hacemos, normalmente en los primeros lunes hacemos una introducción general y empezamos el desarrollo del tema. Entonces vamos a ver cristiandad, sectas y espiritismo. Bien, y ocultismo. Bien, bien. Entonces, como nuestro título empieza con cristiandad, entonces tenemos hoy que ver un poquito de nuevo qué es la cristiandad a manera de introducción, ¿sí? Entonces, eh, vamos a ver algo sobre cristiandad. La cristiandad es la vida de Cristo en mí, por el poder del Espíritu Santo para hacer la voluntad del Padre. Esa es la definición de ser cristiano. Bien, nosotros estamos en la cristiandad y no en el cristianismo. La cristiandad es lo que la palabra de Dios, la creación y la comunión con el Espíritu Santo comunica acerca de Dios y cómo podemos, al recibir esa revelación y aceptarla, pues tener comunión con Dios. Bien, entonces ser cristiano es la vida de Cristo en mí por el poder del Espíritu Santo para hacer la voluntad del Padre. Bien, entonces vamos a ver un poco sobre lo que es cristiandad a lo largo pues del curso y también vamos a hablar un poquito acerca de estas sectas espiritistas y ocultistas. Entonces vamos a tomar aquí un poquito acá de estas, son las 12 más importantes, entonces vamos a ir viéndolas a lo largo de estos lunes. Astrología pagana y horóscopos, francmasonería y masonería, Centro de Cábala, Orden Rosacruz, Armoc, Espiritismo, Santería, Vudú, Teosofía, Antroposofía, Cankar, Wicca y Satanismo. Bien, ahí también están en el orden, ¿sí? De la profundidad eh, de ocultismo. Bien, todo es espiritista, ¿sí? Pero, ¿sí? La diferencia entre el espiritismo y el ocultismo es que el ocultismo no solo es el estudio de cosas ocultas, sino básicamente es la promoción de las ideas de Satanás, ¿sí? De forma oculta, ¿sí? Eso es. Entonces, por eso tenemos de último el satanismo, ¿sí? Que ya es una idea religiosa, no es una religión, pero es una idea religiosa eh, acerca de Satanás, ¿no? Entonces, todo esto pues, nos va a la larga a guiar hacia pues, el ocultismo, ¿bien? Entonces, pues vamos a ver estos temas un poquito. Y aquí voy a hacer una pregunta. Aquí los que ya han estado de pronto, los que estuvieron en la enseñanza de las señales del cielo, recordemos que hicimos este año una enseñanza, un mes de las señales del cielo y vimos lo que era la astrología, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿por qué dice pagana? Bien, porque normalmente ustedes van a encontrar astrología como una idea espiritista y ocultista, pero eso no es cierto, ¿sí? Entonces, por eso allí está pagana. Bien, entonces, recordemos que estuvimos hablando que la Biblia habla de astrología y habla de los principios de la astrología y la astrología es una ciencia dada por Dios. ¿Sí? Pero otra cosa es lo que nosotros como seres humanos hicimos al alejarnos de Dios con la astrología. Bien, pero la Biblia habla de las señales de los cielos, vimos cómo la Biblia habla de la astrología, cómo nos habla a través de las estrellas, cómo hay unas épocas, cómo hay 12 constelaciones, ¿sí? Todo lo que, y la Biblia nos la enseña completas, ¿sí? Y no porque la Biblia sea un, un libro al igual que esas ideas babilónicas de la astrología pagana. No, porque eso es lo que dicen los ateos. No, precisamente la Biblia sí, nos da las leyes correctas para entender las señales de Dios en los cielos. Bien, entonces por eso ahí está agregado la idea pagana. Bien, porque hay una forma correcta de hacer astrología y hay una forma pagana. Bien, yo sé que esto a veces resulta sí, rimbombante en la mente de los cristianos. ¿Cómo así que una forma correcta de hacer astrología? Sí, ¿cierto? Porque la Biblia nos habla y por eso pues estudiamos ese tema de señales de los cielos. Bien, bien. Entonces, bueno, tenemos todas estas y eso es lo que vamos a ir viendo. Bien, a lo largo de la
enseñanza. Entonces vamos a iniciar primero con, bueno, y también vamos a llegar a el hoy, viendo hoy o digamos en nuestras generaciones presente, anterior y futura, lo que está pasando con esta idea de espiritista y ocultista, ¿sí? En los dibujos animados. Bien, yo prefiero nombrar más el espiritismo que el ocultismo. Bien, porque el espiritismo es lo que está a boca de la persona, está disponible, ¿sí? Luego la gente ya se da cuenta que estás en el ocultismo, bien, pero el espiritismo se promociona, está allí, bien, es la puerta de entrada para el ocultismo. Entonces, es importante enseñarle a la gente acerca de lo que es el espiritismo y cómo debemos oponernos y pues vamos a llegar hasta el hoy viendo pues como en tantas cosas que vemos hoy hay espiritismo que puede llevarnos al ocultismo. Bien, entonces vamos a empezar, ¿sí? El tema y vamos a empezar con la introducción de la introducción, o sea, el punto cero, ¿sí? ¿Sí? Que es la verdad. Bien, esta es la misma introducción que hacemos, aquí está un poquito más compacta. Eh, ¿Qué vimos cuando vimos cristiandad, cristianismo, sectas y religiones? Primero tenemos entonces, cuando vamos a ver conceptos en contra de la idea de Dios y tan en contra como estos, pues tenemos que primero poner el fundamento correcto y en este caso, pues la introducción de la introducción tiene que ser el concepto de verdad. Bien, entonces, ¿qué nos dice el concepto de verdad? ¿Sí? Que para poder llegar a cualquier concepto, a pensar un concepto, a tener una opinión sobre algo, ¿sí? En nuestra mente, es necesaria la verdad, así no creamos que hay verdad. Es necesaria, el concepto de verdad es fundamental para poder tener un concepto de algo. Es decir, el concepto de verdad debe existir para que yo pueda decir que Dios no existe. ¿Mm? Bien, entonces, la verdad es el primer concepto necesario, ¿sí? O que se necesita, ¿sí? Para cualquier otro concepto, ¿sí? Bien, entonces, por lo tanto, necesariamente la verdad es objetiva, o sea, la verdad no depende de nosotros, sino que la verdad ha sido establecida. Bien, hay verdad, creas o no creas en Dios, hay verdad. Bien, ¿por qué? Porque si no hubieses verdad, entonces, ¿cómo confías que a la conclusión que llegas, a la opinión que tienes, ¿sí? O que esa opinión que tienes sea verdad. ¿Cómo confías en tu mente y en los pensamientos que estás teniendo? ¿Mm? No se podría confiar, entonces no habría verdad de nada. Entonces no habría ningún concepto. ¿Mm? Ni siquiera podríamos pensar que no hay ningún concepto si no hay verdad. ¿Bien? Entonces la verdad es objetiva, es necesaria, ¿sí? Y debe tenerse primero, ¿sí? La verdad para cualquier otra cosa. Y acá no estoy diciendo que la gente deba creer la verdad, porque somos libres de no creerla, pero la verdad existe independientemente que tú la creas o no. Bien. Entonces, ¿qué es la verdad? La verdad es la correcta descripción de la realidad. Acá estamos abordando la verdad desde el punto de vista filosófico e inclusive lógico, ¿sí? Se requiere, ¿sí? Que exista verdad para que podamos pensar cualquier cosa. Bien. Entonces, ese es el concepto de verdad. ¿Cómo se prueba la verdad? ¿Cómo saber cuál es la verdad? Bien. Entonces, la verdad se prueba con evidencias. ¿Sí? La verdad existe y sigue existiendo y se prueba con evidencias. Es decir, tú tienes que tener una evidencia de lo que dices que es verdad. Y otro puede decir, yo también tengo una evidencia en sentido contrario. Bien. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Comparar las dos evidencias para saber cuál de las dos es verdad. Pero ¿cómo sé cuál de las dos es verdad? ¿Sí? Porque la verdad es la más razonable. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos, ¿sí? Hemos sido diseñados con espíritu y en el espíritu está la conciencia. Y en nuestra conciencia, ¿sí? Está una ley que es la ley natural, la ley que Dios escribió en el corazón del hombre, Romanos 2, que hace posible que podamos razonar cualquier otra ley. ¿Mm?
la función de la conciencia, la forma como la conciencia actúa, la forma como la conciencia hace, es la razón, ¿sí? La razón es la función de la conciencia. Entonces, para usar la conciencia tenemos que razonar. ¿Y qué es razonar? Saber cuáles son las evidencias de la verdad, de algo que clamamos como verdad. Bien, bien, entonces se prueba con evidencias y debe ser la más razonable, ¿sí? Y la verdad es el razonamiento de esas evidencias, bien, y así entendemos. Bien, bien. Entonces, la verdad, en cuanto a la verdad, la cristiandad es la creencia que describe más correctamente la realidad. Bien, cuando yo voy a, si como la verdad es la correcta descripción de la realidad, entonces yo puedo aplicar cualquier pensamiento que tengo, debe existir verdad para cualquier pensamiento, pero ese pensamiento debo entonces lograr obtener evidencias para saber si ese pensamiento sí, es correcto o no. Bien, entonces la cristiandad es la creencia que mejor describe la realidad. Aquí, como ven, no estoy haciendo un acercamiento religioso, sino filosófico, de pensamiento. Pero cuando vamos a ver la realidad, pues resulta que los principios cristianos, ¿sí? Son los que mejor describen la realidad, ¿sí? Entonces, la cristiandad, ¿sí? Es la revelación, es el ordenamiento, son las instrucciones del rompecabezas de la realidad. ¿Bien? Ninguna otra idea espiritista describe la realidad, ¿sí? eh, ni siquiera de manera cercana a la cristiandad. Bien, entonces, entonces es la cristiandad la que mejor describe la realidad. ¿Qué nos dice entonces la palabra? La palabra nos dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Bien, yo sé que acabo de ir rápido porque esto es, estamos en la introducción de la introducción, y esto pues aquí vamos a ver algunos versículos que todos no sabemos. Entonces, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, podemos conocer la verdad, pero ¿qué es conocer? Es saber, sí, con otro, ¿sí? Es gnosis, saber, y con otro, compañía, ¿sí? Es saber con Dios, ¿sí? El conocer, ¿sí? Es saber algo, y podemos saber algo, ¿sí? Podemos saber que algo es verdad, y conoceremos la verdad. Y luego, entonces somos libres, ¿sí? Si la obedecemos. Pero eso quiere decir que yo tengo que decidir obedecer la verdad que conozco, pero si debo o puedo decidir obedecer la verdad que conozco, eso quiere decir que tengo libertad. Tengo libertad para obedecer la verdad que conocí o para desobedecerla. Entonces yo puedo conocer la verdad y decidir obedecerla o decidir desobedecerla y asumir las consecuencias a esa decisión. Eso se llama libertad. Libertad es poder conocer la verdad, ¿sí? Y decidir obedecerla o desobedecerla y asumir la consecuencia a esa decisión. Bien, entonces yo tengo libertad, y si en mi libertad decido obedecer la verdad que conozco, o sea, tengo las evidencias de que esto es verdad, ¿sí? Y decido obedecerlo, entonces, ¿sí? La verdad me hace libre. No es el conocimiento de la verdad lo que me hace libre. ¿Mm? No es la letra, ¿sí? Pero la letra se necesita. No es la ciencia, pero la ciencia se necesita, ¿sí? Sino que es la verdad la que me hace libre. Yo tengo libertad de obedecer la verdad o desobedecerla. ¿Por qué? Porque tengo una libre voluntad. Pero lo que hago entonces es que ya conocí la verdad y en mi libre voluntad decido hacer señor de mi voluntad a la verdad que es Cristo. ¿Mm? Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces yo ahora ya no decido como yo decidiría por mi carne, por mis emociones, ¿sí? Por mi propio raciocinio, por mi propia sabiduría humana, sino que hago al Señor Jesucristo, Señor de mi voluntad, y hago lo que dice la palabra. Y entonces Cristo me hace libre. Bien, ese es Juan 8:32. Siempre tenemos libertad de decidir obedecer la verdad o de desobedecerla, pero debemos asumir las consecuencias a esa decisión. Bien, entonces eso es
eso es la verdad. Ahora entonces vamos a mirar qué es la cristiandad. Pero para empezar a ver qué es la cristiandad, pues voy a empezar con el qué no es, ¿sí? ¿Qué no es la cristiandad? Entonces, la cristiandad no es ir a una iglesia, ¿m? Ni también decir que se es cristiano, eso no es la cristiandad. Ni siquiera creer en Cristo, ¿sí? Ni siquiera leer la Biblia. Bien, estos son actividades, ¿sí? Disciplinas que hacemos al estar en la cristiandad, pero no es la cristiandad, ¿sí? Es el resultado de estar en la cristiandad. Cuando nosotros creemos que esto, ¿sí? Es lo que nos hace cristianos, entonces eso no se llama cristiandad, sino cristianismo. Bien, entonces la cristiandad, ¿sí? Es la vida de Cristo en mí por el poder del Espíritu Santo para hacer la voluntad del Padre. Bien, la vida de Cristo en mí porque ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, dice la palabra. ¿Cierto? O sea que la cristiandad no se trata de mí, ni de las iglesias, ni de los cristianos, ¿sí? Eso es el cristianismo. Pero la cristiandad es una común unión con Dios a través de nuestro espíritu y el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, ¿sí? Y donde yo ya no voy a vivir a mi manera, decidiendo en mi voluntad a mi manera, sino solo haciendo al Señor Jesucristo Señor de mi voluntad, para entonces así hacer la voluntad del Padre. Porque en la vida de Cristo en mí, ya no vivo yo más, Cristo vive en mí, por el poder del Espíritu Santo, porque recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos. Bien, también dice la palabra. ¿Y para qué? ¿Para qué? ¿Para qué hacemos lo que Cristo dice? Porque el Cristo dice que Él solo hace lo que ve hacer al Padre, dice la palabra. Entonces, a la larga, es para hacer la voluntad del Padre, que es buena, agradable y perfecta. Esto es la cristiandad, es la comunión con Dios, revelando a través de esa comunión a el Hijo, el Espíritu Santo y el Padre. Bien, bien. Em, entonces, vamos a ver aquí algo más rápido también acerca de la cristiandad para establecer bien los fundamentos, porque vamos a ver cosas que van en contra de esto. Entonces necesitamos primero establecer bien los fundamentos y no solo ya empezar ahí a hablar de todo esto espiritismo y ocultismo, porque aunque se enseña, muchas veces puede quedar ahí en el inconsciente personal y colectivo, en la conciencia como una promoción a estas ideas espiritistas. Aunque no lo estemos promocionando, si no tenemos claro nuestros fundamentos, entonces puede ser una apología o una promoción a ello. Entonces tenemos que tener claro nuestros fundamentos. Primero, este es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? ¿Sí? Porque el Evangelio es que Dios amó tanto al mundo y acá es Dios, ¿sí? Padre, Hijo y Espíritu, nos amaron tanto, ¿sí? Cuando la Biblia habla de la palabra mundo, no se refiere al planeta Tierra, no se refiere al globo terráqueo, se refiere a las personas, ¿sí? A la humanidad que vive en ese planeta y a las relaciones que tiene al vivir allí. Bien, entonces Dios nos amó tanto que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, ¿sí? No se pierda, mas tenga vida eterna. Bien, este es tal vez el versículo que más se sabe la gente, bueno, de pronto el segundo, porque el primero es, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿cierto? Bien, pero, pero yo recuerdo que cuando conocí al Señor, en el 8 de septiembre de 1990, en la iglesia cuadrangular, que decía esto, ¿sí? Decía Juan 3:16, ¿bien? Y claro, obviamente me predicaron el Evangelio y todo ello. Entonces, aquí la palabra más importante de este versículo es cree. Todo aquel que en él cree. No dice todo aquel que en él crea, sino que en él cree. Es en presente perfecto. ¿Sí? Entonces, la cristiandad es algo que vivimos en todo momento en presente perfecto. ¿Sí? Estamos creyendo en él. No es para que no, Dios no mandó para que los que crean, sino para los que creen. ¿Sí? Bien, creen en la obra redentora, justificadora del Señor. Entonces no nos perdamos, más tengamos vida eterna. Por eso la vida eterna empieza
Aquí apenas confiesas a Cristo como Señor y Salvador. Es un presente perfecto de conocerle a Él, de ser más parecido a Cristo hoy que ayer. Bien, bien. Entonces, eh, acá nos habla Juan acerca del Evangelio. El Evangelio vino al mundo, bien, y él vino, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, ¿sí? A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de varón, sino de Dios. Este es aquí, vino Cristo y los que creemos en su obra, entonces les dio potestad de ser hijos de Dios. Bien, bien, entonces vemos cómo el Señor Jesucristo en la Escritura está profetizado, la Biblia se trata desde Cristo, y vemos, por ejemplo, Isaías 9:6, ¿sí? ¿Qué dice Isaías 9:6? Dice que un niño nos es nacido, ¿sí? ¿Sí? Y será llamado Dios, ¿sí? Dios, se le dirá Dios a ese hijo, ¿sí? A ese hijo, ¿sí? A ese que vendrá, al Mesías se le llamará Dios. Bien, eso está en Isaías, ¿sí? Y al único que ha venido que se le ha llamado Dios de esta idea de la Biblia, esta idea de la idea judía, ¿sí? Pues es al Señor Jesucristo. Bien, bien. Entonces acá vemos el Evangelio, acá también vemos el Evangelio, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Él resucitó, entonces serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Bien, entonces ya no hay diferencia, ¿sí? Todos creemos, el Evangelio es para toda la humanidad, no solo para los judíos, no somos el plan B porque los judíos, el clero judío no le recibió, sino que tenía que ir al fundamento y luego del fundamento expandirse. Entonces, podemos ser salvos y esa comunión con Cristo pues nos hace salvos porque creemos en Él. Bien. Bien, y esa salvación es solo por gracia, por medio de la fe, no de vosotros, no de nosotros, sino es dado esa fe, esa gracia, es dada por Dios, no es por obras para que nadie se glorie. Bien, entonces, ¿qué pasó con el Evangelio? Porque fue necesario, el ser humano al pecar adquirió una ley, la ley del pecado y de la muerte. Bien, adquirimos esa ley. Y para quitar una ley, pues se necesita otra ley. No podemos quitar una ley sino con otra ley. Entonces el Señor Jesucristo murió sin haber pecado, siendo inocente, ¿sí? Por lo que no debía morir, pero murió. ¿Por qué? Porque se hizo pecado por nosotros, tomó todas nuestras transgresiones, ¿sí? Y, y se hizo pecado por nosotros. Y como la paga del pecado es muerte, eso es la ley del pecado, entonces pues tenía que morir, entonces murió. Y además entonces, después de morir, resucitó venciendo el poder de la muerte. Venció la ley del pecado porque nunca pecó. Y la ley del pecado dice que vas a pecar. Bien, pero nunca pecó. Entonces venció la ley del pecado. Y venció la ley de la muerte porque resucitó. Bien, bien, entonces Cristo nos liberó de la ley del pecado y de la muerte y nos dio la ley cristiana. Bien, bien. Entonces, ¿cómo entonces saber, sí, que esto es verdad? La Biblia nos enseña, ¿sí? Y acá empieza a presentarnos lo que es el espiritismo, ¿sí? Que es la oposición, ¿sí? A la cristiandad, ¿bien? Entonces es lo más antónimo, lo más antagonista a la cristiandad. Y nos lo habla en Primera de Juan 4, del 1 al 3. ¿Qué dice? Amados, no creáis a todo espíritu. Note que ese espíritu está con minúscula, ¿bien? Entonces estamos hablando del espiritismo o del mundo espiritual, ¿sí? Que podemos tener acceso a los humanos. Sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced del Espíritu de Dios. ¿Cómo podemos sí saber cuál es la comunión con Dios? Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa, pues no es de Dios. ¿Sí? Y este es el espíritu del anticristo. Todo espíritu, ¿sí? Que no confiesa, ¿sí?
a Cristo. Por lo tanto, toda actividad espiritual que no confiesa a Cristo, ¿sí? Es el espíritu del anticristo. Por eso el espiritismo es la puerta de entrada al ocultismo. Bien, bien, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en él. Bien, entonces, acá vemos cómo la Biblia pues nos advierte de lo que es el espiritismo y cómo nos guía al ocultismo. Bien, todo espíritu, toda labor, toda acción espiritual que no confiesa a Cristo es de Satanás. Bien, es del anticristo. Bien, bien. Entonces, ¿cómo reconocer entonces si si una idea espiritual es una idea espiritista? ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué nos dice la palabra en Gálatas? Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Mm? Entonces, cualquier otro evangelio del que se predicó, del fundamento que pusieron los apóstoles, ¿sí? Es anatema. Y esa es la forma de reconocer una idea espiritual diferente a la cristiandad. Que cualquier otra idea espiritual diferente a la cristiandad, pues va a terminar en espiritismo y de allí en ocultismo. Bien. Entonces, esto nos habla la palabra. Bien, cualquier otro evangelio diferente sea anatema. Bien. Y aquí la clave para entenderlo desde el punto de vista del espiritismo es cuando habla de un ángel del cielo. ¿Mm? Note que no dice un ángel de Dios, sino dice un ángel del cielo. ¿Mm? Y este del acá en griego no se refiere a pertenencia, ¿sí? De propiedad, sino es como un adverbio de lugar. Entonces acá estamos hablando es del cielo como lugar, no de que sean ángeles que de Dios, ¿sí? No son que son, no, ese del cielo no es de Dios, sino son ángeles, ¿sí? Del cielo, ¿sí? O sea que están o estuvieron en el cielo. ¿Sí? Entonces los que están son los de Dios y los que estuvieron, pues son los que fueron echados y son los de el maligno, bien, el enemigo. Bien, entonces acá podemos ver que si hay cualquier actividad espiritual, ¿sí? Que no anunciase el evangelio de Cristo, empieza a ser espiritismo. Bien, inclusive en las ideas cristianas podemos tener espiritismo. ¿Sí? O sea, en el cristianismo hay espiritismo. ¿Bien? A veces tenemos ritos, ¿sí? Gnósticos, a veces tenemos agüeros, ¿bien? Obviamente más enfatizados por unas ideas teológicas que otras, ¿sí? Y sobre todo más en lo que es la iglesia evangélica, ¿sí? Pero en todas, ¿sí? ¿Sí? A veces la misma Biblia puede ser una idea espiritista, ¿bien? Bien, entonces, de la manera que nosotros ¿sí? La ponemos, ¿sí? Porque la Biblia trata de Cristo, ¿sí? Pero la Biblia no es superior a Cristo, ¿sí? Pero trata de él, y es la palabra de Dios y es verdad. ¿Sí? Entonces, es la Biblia, no la interpretación doctrinal o teológica de determinado tipo de teología acerca de la Biblia. ¿Bien? Entonces, ni por un lado la Biblia es superior a Cristo, ni por el otro lado, sí, solo el Espíritu, pero sin la Biblia. ¿Bien? Entonces, esos serían los dos extremos. ¿Bien? Y eso pues pasa. Bien, entonces acá podemos ver acerca de la cristiandad. Este sí fue lo que vimos ya exactamente cuando vimos cristiandad y cristianismo. El origen de la cristiandad es pues en Mateo 16, del 16 al 18, cuando Pedro le responde al Señor que él es que el Señor Jesucristo es el Cristo, el Hijo de Dios, y entonces el Señor Jesucristo le dice, muy bien, sobre esa roca edificaré mi iglesia. Y ahí empieza la cristiandad. ¿Sí? Empieza en sí. Ahora, estaba todo preparándose para este momento, ¿sí? Bien, pero aquí llegó el momento, cuando él dice, sobre esa roca, él es el Hijo de Dios y ha venido a redimirnos y entonces allí las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.
Y note nuevamente que acá tiene una referencia hacia el espiritismo y el ocultismo. ¿Mm? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Sí? El mismo origen de la cristiandad es la destrucción, ¿sí?, de el maligno. Bien, por eso él se va a oponer. ¿Mm? Porque hay una pregunta muy sencilla. Ahorita se puso de moda otra vez, ya que murió MacArthur, John MacArthur, y MacArthur en su libro Fuego Extraño, él propone una pregunta que la respuesta que tiene no es tan convincente, pero tiene que ver con, Fuego Extraño es un libro que escribió MacArthur criticando la idea pentecostal, porque él es reformado, ¿bien? O sea, él está a un extremo y entonces criticó al otro extremo, ¿bien? Entonces, él, ¿qué dice? Dice, la Biblia, obviamente, es la palabra de Dios, y la Biblia, entonces trata de la comunión con Cristo y que cualquier otra cosa que no sea, ¿sí?, acerca del estudio de la Biblia, ¿sí?, entonces hay que verlo como fuego extraño, como una idea espiritista. Pero no, la Biblia sí habla de espiritual, de cosas espirituales, pero tenemos que ver cómo habla de lo que es el espiritismo y lo que sí son las cosas espirituales. Bien, entonces, porque aquí dice, apenas empieza la cristiandad, ¿sí? Mateo 16, el Señor mismo hace una advertencia, y es que sobre la iglesia, ¿sí?, no prevalecerán las puertas del Hades. ¿Qué son las puertas del Hades? ¿Sí? Entonces, son las puertas cuando el Señor las abra, porque Él es el que tiene las llaves, ¿sí?, para el infierno y el destino de Satanás. Entonces, MacArthur plantea en su libro, ¿por qué Dios no destruyó a Satanás apenas pecó? Entonces, ¿cuál es la respuesta a ello? La respuesta a ello es que Satanás no es más importante que el ser humano. ¿Sí? Precisamente la razón por la cual Satanás se revela ante Dios es cuando se da cuenta que el ser humano es más importante que él. ¿Sí? Porque aunque Satanás tiene espíritu y tiene conciencia de sí mismo y tiene alma, no tiene cuerpo. ¿Sí? No fue creado a imagen y semejanza de Dios, más nosotros sí. Entonces, ahí es cuando él si quiere ser como Dios, pero no para ser como Dios, porque él sabe que no puede ser como Dios, sino para decir, no, el ser humano es menos importante que los ángeles porque nosotros estamos contigo. ¿Sí? Bien, y no, el ser humano es más importante. Entonces, por eso él tiene envidia. ¿Sí? Y peca. Entonces, Dios no destruye a Satanás porque lo más importante es el ser humano y precisamente lo va a usar para probar al ser humano, a ver si el ser humano cree o no cree en la obra de Cristo. Bien, bien, entonces por eso no van a prevalecer las puertas del Hades sobre la iglesia. Este es el origen de la cristiandad. Entonces, acá vamos a ver algunas cosas y la cristiandad, pues el Señor hace su obra, ¿sí? Cuando Él entonces hace su obra redentora, entonces la gente empieza a seguirlo y se forma pues la iglesia. Bien, a esos seguidores de la iglesia se les llamó por primera vez cristianos en Antioquía. Bien, bien. También, pues, respecto a ello, pues tenemos que ver la escritura, la Biblia, es la palabra, es la escritura de la cristiandad. Bien, y es pues la guía total. El autor de la Biblia es el Espíritu Santo, quien inspiró a autores secundarios que fueron quienes escribieron el texto. Recordemos que acá en Lunes de Convención ya vimos en enero o en febrero, creo que fue este año, la inerrancia de la Biblia. Bien, a inicio del año, entonces vimos cómo la Biblia no se equivoca. Bien, bien. La Biblia fue escrita durante más de 1600 años por diferentes autores que comprueban un mismo mensaje y es la revelación de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo a la humanidad. Bien, ¿quién es Dios para la cristiandad? Entonces, Dios es, ¿sí? Dios es, siempre ha existido, es uno, es un Dios, es único en tres formas
diferentes, cada una con una personalidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Trinidad, la Triunidad. Bien, aquí voy rápido porque esto lo sabemos, pero debemos decirlo porque vamos ahorita a ver, o sea, vamos a ver otras cosas que van en contra de esto. Bien, no son tres dioses, sino un solo Dios en forma Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Sí? No es un solo Dios que se pone tres máscaras, sino cada una de estas partes, de estas formas de Dios, tiene la esencia divina y tiene un propósito, ¿sí? Y una razón para ello. Bien, Dios es espíritu, por lo que no tiene cuerpo físico, ¿sí? Y esto es importante porque al ser el espíritu, sí, es sobrenatural a todo lo que existe, pero él al ser espíritu implica que en la comunión con nosotros, pues vamos a tener también atributos espirituales y acciones espirituales. Porque no nos podemos ir al otro extremo entonces del ascetismo, ¿sí? Como fueron los pietistas, que dijeron, no, cero espíritu, ¿sí? Entonces el Espíritu Santo no existe. Hay algunos bautistas todavía que están preguntando de si el Espíritu Santo existe o no. Bien, ¿cierto? Entonces, pero no nos podemos ir tampoco al otro extremo. O sea, sí hay actividades espirituales, pero no debemos confundirlas con espiritismo. Bien, Dios es personal, inmanente, activo con la humanidad, presente. Acá no nos dejó abandonados. Es eterno, siempre ha sido, es santo y perfecto. Bien, ¿quién es el Padre? El Padre es la primera persona de la Trinidad, es el creador, creó todo lo que existe por el poder de su palabra desde la nada. Dios Padre creó al ser humano a su imagen y semejanza y se revela a la humanidad a través de la creación. Bien, la creación fue hecha en el Hijo, por el Hijo y para el Hijo. ¿Quién es el Hijo? El Hijo es la segunda persona de la Trinidad, es Emanuel, es el Hijo de Dios y es Dios con nosotros. También es eterno, no fue creado, es plenamente Dios, plenamente hombre. Bien, cuando estuvo acá en la tierra. Eh, Dios Hijo es Dios tanto como son el Padre y el Espíritu Santo, pero ninguno por sí solo es Dios, sino que son Dios precisamente por ser parte de la Trinidad. Dios Hijo es el único camino al Padre, es el Salvador y es el dador de vida eterna. Bien, Dios Hijo vino al mundo a salvar a la humanidad, murió por los pecados, resucitó y nos salvó. Bien, de la ley del pecado y de la muerte. ¿Quién es Dios Espíritu Santo? Es la tercera persona de la Trinidad, ¿sí? Y en sí no es una persona, ¿sí? En sí, perdón, es una persona y no es una fuerza ni una energía. O sea, es un espíritu que tiene personalidad, ¿sí? Eso es lo que quiere decir. Bien, y es el espíritu de Dios, ¿bien? Pero no es solo el espíritu de Dios y ya, etéreo, sino que tiene una función, tiene unas características, tiene una personalidad, se describe perfectamente en la palabra. El Espíritu Santo es el espíritu de verdad que nos guía a toda verdad. Bien, consuela, consola, se entristece, ¿sí? Nos guía, nos enseña y nos llena a los cristianos. Todo esto está en la palabra. Bien, y tiene comunión con el creyente en todo momento. Es la forma de tener comunión, como una unión con Dios que nos da poder para ser testigos de Él. Recordemos que hablamos también que no tenemos relación con Dios, sino comunión. En la Biblia en ningún momento habla de relación, no existe eso en la Biblia. Lo que dice el Señor es: yo he venido a tener comunión con ustedes, común unión, unirnos en común. No somos iguales a Dios, pero sí podemos unirnos con Él vía espiritual a través de su Espíritu, el Espíritu Santo y nuestro Espíritu. Bien, entonces por eso no podemos negar lo espiritual. Bien, bien. Como ser salvo se obtiene por gracia, la salvación tiene que ser recibida por fe del creyente en la obra redentora de Jesucristo y que fue que pues Él murió por nuestros pecados y venció la ley del pecado y de la muerte que estaba sobre nosotros. Bien, y es su plan para salvarnos. ¿Qué sucede después de la muerte? Entonces los creyentes van a estar con Cristo y nos vamos a casar con Él. ¿Sí? Después de la muerte, todas las personas esperan el final. Los que creyeron en Cristo son salvos y continúan su vida eterna, y los que no, pues tendrán condenación eterna en el infierno y estarán separados de Dios para siempre. El creyente recibirá un cuerpo glorioso, inmortal, para estar eternamente con Jesús. En el cielo no habrá pecado y todo será perfecto. Bien.
Otras prácticas, entonces los creyentes se reúnen como iglesia, tienen vida ministerial, estudian la palabra de Dios, ¿sí? Y comparten el pan, o sea, recuerdan la obra redentora y justificadora de Cristo, la cena del Señor, y también tienen un compromiso público de ser cristianos y de seguir a Cristo, que es el bautismo. Bien, la vida ministerial es el trabajo activo en la extensión del reino de Dios para que haya más creyentes, ¿sí? Manifiestan el amor de Cristo, ese Cristo ahí va con mayúscula, tengo que arreglarlo, mediante la ayuda a las viudas, huérfanos, enfermos, y se reconocen por el amor del uno al otro. Bien, muy bien, entonces ahí acabamos la introducción, lo que es la cristiandad. Bien, ahora entonces vamos a mirar la doctrina contra lo espiritista. ¿Qué dice la cristiandad contra el espiritismo? Bien, entonces, aquí vamos a ver algunos versículos. ¿Qué nos dice? Tenemos acá Levítico 20, 27, y nos dice, y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos, ¿sí? Y se entregare a la adivinación, ¿sí? Ha de morir. Bien, serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Entonces, el evocar, ¿sí? Espíritus de muertos, que es en sí lo que es el espiritismo, ¿sí? O la adivinación, todo lo que tenga que ver con decir cosas del futuro, bien, pues claramente están en contra de la idea de la cristiandad y por eso deben de morir. Entonces, la consecuencia de el espiritismo y el ocultismo es la muerte, ¿sí? Es la pena de muerte, ¿sí? Bien, porque es un mal directo contra la cristiandad. Bien, eso es Levítico 20, 27. La persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, ¿sí? Yo pondré mi rostro contra la tal persona y la cortaré de entre su pueblo. ¿Mm? Bien. Y acá es muy importante Levítico 26, aunque Levítico 20, o Levítico, digamos, es uno de los libros de la Biblia donde están las leyes para la iglesia, para las acciones, digamos, de lo espiritual. Aquí dice de entre su pueblo, ¿sí? Entonces no solo está dejando esto a los judíos, ¿sí? Que tenían la esperanza del Mesías, sino que a cualquiera que pueda, o sea, después de Cristo, cualquiera, ¿sí? Que pueda tener la esperanza del Mesías, ¿sí? Y que pueda llegar a conocer, ¿sí? Entonces, si se mete en esto, pues debe ser cortado. ¿No? Y acá en Jeremías no lo confirma, dice, espada contra los adivinos, ¿sí? Y se entontecerán, espada contra sus valientes y serán quebrantados. Bien, entonces, esto es algo bien grave, el espiritismo. ¿Por qué? Porque mire las consecuencias que da la Biblia, que es la muerte física de esas personas. Bien, bien. Veamos acá, entonces, más doctrina contra el espiritismo. Tenemos acá que aquí habla de los reyes, esto está en varios reyes, aquí yo solo puse un versículo, pero lo podemos ver en muchos reyes que hicieron diferentes prácticas espiritistas, pero acá vemos que hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego y se dieron a adivinaciones y agüeros, ¿bien? Y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Dios provocándole a ira. O sea, el espiritismo le provoca ira a Dios. Toda idea espiritista en contra del proceder de la cristiandad espiritual le provoca ira a Dios. Entonces acá tenemos algunas. Pasar los hijos por fuego, la adivinación, los agüeros, ¿sí? Eso le provoca ira. Bien. Vemos, por ejemplo, en agüeros, pues obviamente en la gente que está separada de Dios, en la gente muy alejada, que está en estas ideas espiritistas, pero también gente católica, inclusive cristiana, sobre todo a final de año, que las uvas, que todas estas cosas que son agüeros. Bien. Entonces eso le provoca ira a Dios. Entonces debemos ver cómo Dios trata esta idea espiritista. Y pasó sus hijos por fuego, ¿sí? Observaba los tiempos. Ah, ¿qué estaba haciendo? Astrología pagana. ¿Mm? Bien, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones, consultaba divinos y encantadores. ¿Y qué dice? Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Dios. Es decir, nosotros podemos hacer lo malo, pero excederse en lo malo
es tener algo que ver con el espiritismo, el ocultismo. ¿Sí? Porque acá nos dice, se excedió en hacer lo malo. ¿Y qué fue lo que hizo? Pues espiritismo y ocultismo. Hasta encender la ira de Dios. Bien, bien, entonces Dios trata claramente este problema del espiritismo y ocultismo de una manera rígida y directa. Veamos un caso, un ejemplo. Entonces acá tenemos el ejemplo de Saúl. Vemos todo lo que pasó con Saúl, ¿sí? ¿Qué hizo? Pero aquí vemos la causa por la cual Saúl muere. Dice, así murió Saúl. Esto es primero de Crónicas 10:13. Por su rebelión con que prevaricó contra Jehová. ¿Qué prevaricó? Pues él hizo el sacrificio, siendo que no tenía autoridad para hacerlo, sino era de Samuel. Pues Samuel se estaba demorando en llegar y él lo hizo. Eso es prevaricar, usar su autoridad de la manera que no está autorizado a hacerla. Bien, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó. Y también murió porque consultó una adivina. Recuerden que él dijo, no, ¿qué hago en esta guerra? No, llamen una adivina, ¿sí? Él se disfrazó de mujer y fue y le consultó a la adivina y por eso murió. Bien, es decir, que esta idea del espiritismo es claramente causa muerte. Bien, porque acá lo vemos con Saúl. La palabra adivina o adivinación es la palabra que más se usa para la idea del espiritismo en la Biblia. Pero hay más, ¿sí? También hay uso, invocación de espíritus, pero la que más se usa es la idea de la adivinación. Bien, bien, entonces tenemos acá esta doctrina contra lo espiritista. Bien, veamos más. Aquí tenemos Deuteronomio. Aquí nos da una lista de diferentes costumbres paganas que tenían las tierras de Canaán, las naciones de Canaán, y que por eso son destruidas, precisamente ¿por qué? Porque estaban en el espiritismo. ¿Mm? ¿Sí? Estaban en la adivinación, en el ocultismo en sí. Entonces dice, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo por fuego, quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ¿sí? Ni quien consulte los muertos, porque es abominación para Dios, cualquiera que hace estas cosas, ¿sí? Y por eso es que Dios echó a las naciones de Canaán. ¿Mm? Y por eso es que le dijo, destrúyalas y no deje a nadie. ¿Mm? Porque estaban en el espiritismo. Bien. Había crecido mucho el espiritismo, Dios hizo justicia. Bien, espiritismo siempre ha habido ocultismo, ¿sí? Basta con salir a cualquier lado y vas a ver varios, hasta publicidad de espiritismo. Sales a cualquier lado y está la foto de este médico venezolano y eso ya es un tipo de espiritismo, de ocultismo. Bien, entonces basta hacerlo, es muy fácil, pero Dios tiene paciencia, es prudencial dándonos la oportunidad de arrepentirnos, pero cuando esto empieza a crecer, Dios hace justicia. Bien, bien, entonces esto lo vemos acá como Dios trata esta idea ocultista. Bien, bien, veamos acá en Isaías, nos dice, si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Entonces, ¿qué nos está diciendo? ¿Queremos saber algo? Tenemos que consultar es a Dios, no el ocultismo. Bien. Y acá no solo es una competencia de tú a tú de Dios y el espiritismo o el ocultismo. No, acá lo que se está estableciendo es que Dios es, ¿sí? Y que toda cosa desviada fuera de lo espiritual de la cristiandad no es, ¿sí? No estamos compitiendo, sino que es que hay un orden que es y otro que no es. Entonces, alguno podría decir, no, pues muy fácil porque usted es cristiano, usted dice eso. Pero cuando vamos a la realidad y vamos a ver cuáles son los resultados, ¿sí? Entonces, pues podemos ver, ¿sí? ¿Por qué si entonces los adivinos pueden ver el futuro, por qué no se ganan la lotería cada semana? ¿Mm? ¿Cierto? ¿Mm? Eso también hay que mirarlo, ¿cierto? Entonces, y eso no solo pasa con la idea obviamente ocultista que existe y todas estas prácticas ocultistas terribles.
también con las ideas espiritistas que hay dentro de las iglesias cristianas, mm, principalmente evangélicas. Eh, entonces, en ese caso, por ejemplo, no se han dado cuenta que cuando todos se caen, el único que no se cae es el camarógrafo, ¿cierto? ¿Cuándo ha visto que están ahí, todos se caen y están filmando y el camarógrafo se cae? ¿No? Dios no, el Espíritu Santo no quiere trabajar con el camarógrafo. ¿Bien? Bien, entonces hay que ponernos a pensar, ¿sí? Ese tipo de cosas. ¿Bien? Bien. Entonces, es clave consultar a Dios, ¿sí? Porque cualquier consulta de lo espiritual fuera de Dios, le da ir a Dios porque Él es celoso. No porque los otros puedan hacer algo en contra de Él y le quiten el trabajo. No, ¿sí? Sino por nuestra propia protección. El abrir eh, puertas espirituales hacia el mal, es decir, no hacia Dios, no hacia la cristiandad, ¿sí? Es un riesgo muy grande. Recuerden lo que pasó en Génesis 6, ¿sí? ¿Qué pasó en Génesis 6? Los ángeles, ¿sí? Vieron el cabello de las mujeres, cabello largo, y las vieron por ello tan bellas, y las codiciaron, las quisieron. Entonces pecaron, pero los ángeles no tenían cuerpo para poseerlas. Entonces, ¿cómo hicieron? ¿Mm? Había hombres que habían abierto puertas espirituales, no hacia Dios. Y entonces, como abrieron puertas espirituales, ¿sí? Entonces estos ángeles, ¿sí? Estos hombres dejaron entrar a estos ángeles. O sea, estaban en espiritismo estos hombres. Y estos hombres los poseyeron, estos ángeles los poseyeron, y estos entonces estuvieron con las mujeres, y de ahí vienen los nefilim, ¿bien? Entonces, los gigantes. ¿Y, ¿Y cuál fue la consecuencia para estos ángeles? Esos ángeles, dice la palabra, que están amarrados, encadenados, dice. Encadenados y que ya se arrepintieron. ¿Mm? Pero debe mostrar su arrepentimiento, entonces va a soltar estos ángeles encadenados y ellos son los que tienen que capturar a Satanás, a la bestia, al falso profeta y al dragón, para echarlos en el lago de fuego y de azufre. Entonces, eso es una consecuencia, ¿sí? Que pasó porque, ¿por qué? Porque estos ángeles entraron. ¿Sí? Pero, ¿qué pasó con los hombres que abrieron las puertas? ¿Sí? La Biblia no habla. ¿Qué pasó? La Biblia no habla de consecuencias. Murieron, fueron cortados. ¿Sí? Por eso estar en estas ideas espirituales es peligroso. ¿Bien? Bien. Eh, y sobre todo más peligroso para alguien que haya entendido algo de la cristiandad. Bien, más peligroso todavía. Bien, porque podemos ser fácilmente cortados los que se metan en eso. Bien, entonces, bueno, sigamos. Entonces acá tenemos ejemplos. Aquí ya vimos pues cómo la doctrina se opone y acá vamos a ver algunos ejemplos de cómo es verdad que lo espiritual en la cristiandad es superior al ocultismo. Dice acá en Daniel 2:27. Daniel respondió al rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. O sea, ¿sí? No hay, este mundo espiritual no tiene tanto poder. Tiene poder, pero no tanto. ¿Sí? Bien. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. Entonces ya vemos quién fue el que le interpretó el sueño al rey, y vemos pues toda la historia de Daniel. Bien. Entonces, vemos aquí que no estamos de tú a tú con el ocultismo. El ocultismo es menor, ¿sí? Y Dios quiere que no nos metamos. No, no tienes que ser un misionero al ocultismo, meterte en el ocultismo para que ellos crean, ¿sí? Ahora, sí tenemos que hacer guerra espiritual, ¿sí? Que es una disciplina espiritual. Y algunos Dios los va a llevar al ministerio, ¿sí? Hacia las otras actividades espirituales que son en contra de Dios, ¿sí? Y ese ministerio, pues, del don de discernimiento de espíritus, ¿no? Bien, entonces ahí tiene que ver con las liberaciones, tiene que ver con todo esto, ver este mundo espiritual, ver estas ideas espiritistas, ocultistas, todo esto. Bien, y luchar contra ello. Bien, bien, veamos acá en Hechos, en el Nuevo Testamento,
Eh, y es bien interesante ver que la mayoría de la idea espiritista está en el Antiguo. En el Nuevo Testamento solo hay una mención a la idea espiritista, una nomás, que es esta, Hechos 16:16. ¿Por qué? Porque ya tenemos la comunión plena con el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento el Espíritu los visitaba solamente. Recordemos a Elías. Elías fue lleno del Espíritu Santo, hizo lo de los profetas de Baal, fuego del cielo, pero a la semana estaba huyendo de Jezabel, no tenía el Espíritu Santo, ¿cierto? Pero nosotros ya tenemos esa comunión con el Espíritu Santo tiempo completo, por lo tanto, por eso en el Nuevo Testamento y de aquí adelante pues ya está establecido en la palabra la doctrina en contra del ocultismo, pero acá vemos un ejemplo en el Nuevo Testamento, ¿sí? Entonces ellos iban y había una muchacha que tenía un espíritu de adivinación y era esclava de otros y le sacaban dinero porque tenía ese espíritu de adivinación, o sea, estaba en el ocultismo, ¿sí? Eh, entonces, Pablo pasó por allí y ella les dijo, estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. ¿Quién predicó el evangelio allí? Esta muchacha con el espíritu de adivinación. ¿Por qué? ¿Le dijeron que lo hiciera? ¿Le estaban pagando a sus amos? No. ¿Por qué? Porque el ocultismo sabe del Espíritu Santo y de Dios. Recuerden el endemoniado, pues los dos endemoniados cuando dicen, no, yo conozco a este, o con Pablo, yo sé quién es Pablo, ¿sí? El espíritu inmundo dice eso, ¿cierto? No, yo sé, ¿sí? Pero tú quién eres, ¿cierto? Entonces, ellos saben, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque en la medida que nosotros tenemos comunión con Dios, seguimos lo espiritual también a la manera de la cristiandad, entonces Dios pone ángeles de guarda alrededor nuestro. Eso es Job capítulo 1. Bien, y entonces estos ya demonios no se quieren meter con los ángeles, ¿sí? Porque ahí estarían en guerra. Entonces prefieren, ¿sí? Pasar de agache. Bien, entonces esto es un ejemplo. Bien, allí. Esta mujer con espíritu de adivinación predica el evangelio. ¿Mm? Aquí les dice, estos son los que les van a anunciar el camino de la salvación, siendo que es un espíritu inmundo, ese espíritu es un secuaz de Satanás. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, ¿sí? Ellos saben. ¿Sí? Por eso la guerra espiritual es una guerra ya ganada, pero que hay que jugarla, que hay que hacerla, pero es una guerra con victoria. Bien, pero hay que hacerlo. Bien, y yo creo que sí nos falta como iglesia, sobre todo por los hermanos que tienen el don de discernimiento de espíritu, enseñar esto sin tanta idea mística. Bien, ¿sí? Sino realmente ver cómo habla la Biblia en contra, o cuál es la doctrina contra el ocultismo. Bien, bien. Entonces, cuando ya vamos a hablar de las ideas espiritistas, entonces vamos a tener básicamente esos cuatro grandes áreas, ¿bien? De lo que es la espiritualidad y espiritista. Sí existe la palabra espiritualidad y la espiritualidad incluye la idea de la cristiandad, ¿bien? Pero me gusta más usar la palabra espiritista, que la excluye la idea de la cristiandad para estudiar más este tema, ¿sí? Esta idea espiritista. Realmente de pronto la palabra más acertada sería ocultista, ¿bien? Pero uso espiritista, ¿por qué? Porque la palabra espiritualidad está de moda, ¿sí? Y la usan para cualquier creencia, ¿sí? Equiparando la cristiandad como si fuera una más de las creencias, pero la evidencia histórica, la evidencia bíblica me dice que no, que es superior. No para que, no digo esto para que todos se vuelvan cristianos, cada cual decide, ¿sí? Pero sí lo que vemos es la evidencia superior, ¿sí? Lo vemos en la Biblia y lo vemos en la historia, ¿sí? Entonces, ¿sí? Por eso me gusta usar más espiritismo que excluye la cristiandad y la pone superior. Bien, entonces, ¿qué vamos a entender? En esta idea espiritual va a tener cuatro grandes áreas, que son esos cuatro grandes círculos. El primero va a ser un acercamiento de las ideas hacia el culto a Dios, el seguir a Dios. O sea, una idea en que Dios existe. Hay un Dios. Hay varios dioses, ¿sí? Entonces es una idea hacia la religión.
No que todas sean religión, porque recuerden cuando vimos cristiandad, cristianismo, secta de religiones, definimos religión, y religión quiere decir volver a ligarnos con el único Dios verdadero. ¿Sí? Eso es la religión. Volver, ligarnos, ion, Dios, el grande, bien, el único. Entonces, pero sí con una idea religiosa, bien. Entonces, con una idea de un Dios y una comunión o un seguir a Dios. Ese es el primero, que es el círculo rojo, bien. Entonces, ahí está como en el mundo, pues, catolicismo, religiones populares, minorías religiosas, etcétera. Bien, esa es una forma. La otra fórmula es el énfasis en las prácticas espirituales, que es lo que hoy se conoce como espiritualidad, ¿sí? Y que también se conocía como espiritualidad, pero la palabra espiritual de hoy ya no solo es las prácticas espirituales, sino que ha incluido a cualquier uso del espíritu, ¿sí? O de lo espiritual. Y no, la espiritual en sí es lo que llamamos nueva era también, que era a través de prácticas espirituales, ¿sí? Lograr tranquilidad, lograr abstracción, lograr dominar el alma, dominar las emociones. No tiene necesariamente una idea religiosa. ¿Sí? Aunque la espiritualidad, ¿sí? No tiene una idea religiosa necesaria, sí abre caminos para algunas ideas religiosas equivocadas, como sobre todo el hinduismo. Bien, porque pues en el hinduismo hay muchas prácticas espirituales, pero no se circunscribe solo al hinduismo, sino a cualquier práctica espiritual. Bien, hay gente que le habla a los árboles porque cree que los árboles tienen espíritus, ¿sí? Bien, eso es espiritualidad, ¿sí? Aunque no es hinduista, no es una idea hinduista, ¿bien? Pero sí es como aquí la práctica de cosas. Entonces hay gente que hace, por ejemplo, el Feng Shui, ¿sí? Que es poner los muebles alineados, ¿sí? Hacia el norte, ¿bien? Y eso es una práctica espiritual, ¿bien? Eso es la espiritualidad. Pero eso no quiere decir que si tienes los muebles así, entonces vas a creer en este Dios o en este otro Dios, no, ¿sí? Bien, entonces, prácticas de este tipo de vida. También es el círculo lila. El círculo verde tiene que ver con la salud, la curación de enfermedades o la prevención de enfermedades a través de diferentes prácticas espirituales que resultan en prácticas almáticas, en decisiones del alma. Entonces, básicamente, ahí viene el veganismo, viene todo lo que llamamos esotérico. Entonces, cómprate el cuarzo y entonces el cuarzo te va a ir bien. Y acá no solo es de salud física, sino salud emocional y mental, este tipo de cosas. Entonces, todo lo que es el esoterismo y el curanderismo. De ahí entonces muy practicado la chamanería por los indígenas, ¿sí? Toda esta idea espiritual hacia la salud, ¿sí? O hacia el bienestar. Bien, bien. Específicamente allí, en la nueva era también hay práctica hacia el bienestar, pero la diferencia es que en la espiritualidad el énfasis está en la práctica de esas disciplinas de uso del espíritu, mientras que en el verde estás en el objetivo, es llegar a un bienestar a través de un medio. Ese medio puede ser el brujo, el chamán o el cuarzo, ¿sí? O la planta roja en Navidad, ¿sí? Etcétera. Podemos tener esa planta para decorar, pero no para que si tenemos esa planta, entonces nos va a ir bien, no, eso es algo bueno, ¿sí? Bien. Entonces, y tenemos el azul. Entonces, el azul habla acerca ya de lo que es la cultura popular. Entonces, la creencia y la práctica popular en la gente acerca de la idea espiritual forma una mezcla de las anteriores, ¿sí? Y eso es lo que vemos en la cultura popular, ¿sí? Entonces, tenemos cualquiera de las anteriores, ¿sí? Las vamos a ver allí expresadas, ¿bien? Y luego, pues eso va a ser comunicado a través de los medios y de las artes, ¿no? Se va a ir comunicando ello. Entonces, esto es como un ejemplo de cómo entender el uso de lo espiritual. Bien, bien, entonces eso es lo que vamos a empezar a ver. Entonces vamos a ver esas 12 que vimos se enmarcan en algo de religiones populares, nueva era, esoterismo, curanterismo, todo esto. Bien, y a la larga
la religión más popular, ¿sí? Que una persona puede tener, o sea, la idea religiosa que más se va a ver en gente, ¿sí? Que está bajo la ley del pecado y la muerte, es seguir a Satanás, ¿sí? Es seguir sus emociones, es caer en tentación. ¿Por qué? Porque tienen una ley encima, que es pecar, ¿sí? Y ese pecado lo lleva a la muerte. Y Satanás vino a robar, a destruir, a matar. Bien. Entonces, a la larga, la mezcla de todo ello, lo que hace es pasar de la espiritualidad hacia el ocultismo para en sí tener una idea religiosa de Satanás y sus secuaces. ¿Bien? No es que Satanás esté de tú a tú con Dios, no. Él sabe que no está de tú a tú con Dios. Pero la única carta que tiene Satanás para jugar es que haya mucha gente que le siga a él. ¿Sí? De dos formas, la mayoría inconscientemente le va a seguir a él. ¿Por qué? Porque tienen la ley del pecado y de la muerte. Pero algunos le seguirán conscientemente, que son todos los que ya están metidos en esto de una forma consciente. ¿Bien? La mayoría de la gente está metido en seguir a Satanás de una forma inconsciente. ¿Sí? Bien, la música, ¿sí? La cultura popular, la música, las películas, ¿sí? De una forma inconsciente, ¿sí? No se oponen a ello. Pero si hay gente de forma consciente. Entonces, ¿cuál es la única carta que tiene Satanás? Que haya más gente y cuando venga el juicio, ¿sí? Del tribunal del trono blanco, sea tanta la gente que le duela a Dios en su corazón y cambie el destino de Satanás. ¿Bien? Esa es la única carta que él tiene. Por eso juega esto. Bien, bien. Entonces vamos a dar hasta acá como hoy, como introducción. La próxima sesión, entonces vamos a empezar a ver todas estas, pero es necesario hacer esto primero porque necesitamos dejar bien el fundamento para después no confundirnos. Bien, bien. Por Entonces acá vamos a tenemos el tiempo de preguntas, Oscar. preguntas. Dice John Valderrama, ¿en qué consiste la guerra? Perdón, antes, ¿qué es una superstición? Ok, sí. Entonces la superstición es, eh, es una creencia, ¿sí? Que es contraria a la verdad o a lo razonable, ¿sí? A las evidencias de la verdad. Bien, y de ahí para allá se desprenden muchas cosas. Bien, por ejemplo, ¿sí? Que si te encuentras con un gato negro, entonces te va a ir mal. O si te levantas con el pie izquierdo, te va a ir mal. Eso es una superstición. ¿Por qué? Porque la cama tiene dos lados y tú duermas hacia un lado, pues puedes levantarte por el derecho o por el izquierdo, ¿sí? Bien, pero eso no quiere decir que te va a ir mal, eso es extraño a la razón. Entonces, eso es la superstición, es como una creencia que va en contra de la verdad, ¿sí? Eso es lo supersticioso. Entonces, ¿a qué se llama? ¿Sí? Super es que supera la realidad, es algo que no describe la realidad, ¿sí? Y que yo lo creo, ¿sí? Y entonces tengo es una superstición. O que si pasas debajo de la escalera, o que si le echas mucha sal, o que si se te rompe el espejo, bien, todas estas cosas son supersticiosas. Y derivaciones de estas ideas supersticiosas, pues van a haber pues muchas, inclusive prácticas supersticiosas también. Por ejemplo, en el vudú, a través de los muñecos, ¿sí? Entonces, eso viene de una superstición, ¿sí? Y es que como tú tratas al muñeco, eso le va a pasar a la persona que tú quieres que le trate eso, que le pase eso, ¿sí? Eso es una superstición y ese es el vudú. Bien, entonces eso es lo que es una superstición, como un pensamiento fuera de lo Hay correcto. otra de John, ¿en qué consiste la guerra espiritual? ¿Es personal? Ok, bien. La guerra espiritual es una de las disciplinas espirituales que tenemos los creyentes, o sea, que tenemos que hacer. Y la guerra espiritual eh, en sí es entender, ¿sí? Que al ser cristianos hemos recibido poder a través del Espíritu Santo para ser testigos de Él, ¿sí? Inclusive en el mundo espiritual, ¿sí? Entonces, ante lo espiritual. Entonces podemos orar en guerra espiritual, ¿sí? Atacando las acciones del maligno. Bien. Ejemplo. Entonces siempre hago este ejemplo que es, yo creo que el más sencillo que hay en la Biblia para la guerra espiritual,
Y también porque no es tan místico, ¿sí? Porque a veces la guerra espiritual pues tiene sus arandelas místicas o gente que sirve ahí le pone su misticismo. Bien. Pero veamos el libro de Ezequiel. Entonces, en el libro de Ezequiel, recordemos que el libro de Ezequiel es un libro donde Dios trata a Ezequiel. El libro de Ezequiel se trata de Cristo, ¿sí? Pero, sí, la forma que es Cristo es revelado es a través de la vida de Ezequiel, pero no en sí de las obras que, o sea, Ezequiel, claro, lo que él hace, revela a Cristo y revela las cosas, revela la profecía, revela todo ello, pero en sí el libro no se trata de eso, el libro se trata de la dureza del corazón de Ezequiel de que Ezequiel era de dura cerviz, ¿sí? De eso se trata. ¿Sí? Entonces, Dios, el mismo libro de Ezequiel dice, Ezequiel, tú eres de dura cerviz, por eso te llamé y por eso te voy a tratar contigo. Bien. Entonces, Ezequiel lo que quería era que Dios destruyera todo. ¿Sí? Manda fuego del cielo y acabe. Pero no tenía misericordia con la gente de que Dios se demorara en destruir para que haya gente que se pueda salvar. Bien, entonces, por eso vemos todo lo que Dios le pone a hacer a Ezequiel, que son cosas terribles, ¿sí? Bien, como profeta. Además le tocaba viajar a pie todo el tiempo. Entonces llegaba a Babilonia y ahora Dios, bueno, váyase para Samaria. Y luego llegó a Samaria, bueno, váyase para Judá. Pero Dios, ¿por qué no hacemos todas horas de Judá? Y después Dios le puso carga a Ezequiel. Entonces Dios le muestra lo que va a hacer en Ezequiel capítulo 3. ¿Sí? Le dice, si tú no vas, entonces, ¿qué quiere Ezequiel? Que Dios destruyera a todo el mundo, ¿sí? Así como Jonás, ¿sí? Pero, ¿qué le dice Dios? Si tú no vas y les predicas, yo demandaré su sangre a ti. Tú serás el culpable. ¿Sí? Pero si tú vas y les predicas y ellos no se arrepienten, habrás librado tu alma. Eso es Ezequiel capítulo 3. Entonces Ezequiel entiende que tiene que ir y hacerlo. Entonces él va, pero de mala gana, pero va. ¿Sí? Entonces, de Ezequiel 3 a Ezequiel 9 es la lucha en el alma de Ezequiel de obedecer a Dios, ¿sí? Porque le dijo, pero de querer que Dios haga lo que él cree que es sus emociones y destruya a todo el mundo. Bien. Cuando llega a Ezequiel 9, Dios le muestra a Ezequiel la visión. Entonces vienen los jinetes, los 4 jinetes, ¿sí? En los caballos de diferentes colores, ¿sí? Y vienen a la ciudad y destruyen la ciudad. ¿Y qué van a hacer esos jinetes? Hacer justicia, o sea, lo que Ezequiel quiere que hagan, ¿sí? Entonces Dios se lo muestra. Entonces esto es lo que voy a hacer, ¿sí? Pero tú quieres que esto pase ya, pero mira por qué no pasa ya. Entonces vienen los jinetes y van a buscar a los que han pecado. Y empiezan por el templo, y acá está la revelación de Dios a Ezequiel. Empieza por el templo y no se halló ninguno fiel, todos indignos, y el jinete los mató a todos. Y luego entonces siguió a la ciudad y los mató a todos, y el cuarto jinete, a la larga mataron a todo el mundo. ¿Sí? Menos a los que estaban clamando y gimiendo por los otros. Bien, entonces esos son los únicos que fueron hallados dignos, los que estaban orando por otros. Bien, y eso es lo que es la oración por otros, ¿sí? Que a veces se llama intercesión, no es una palabra correcta porque el único intercesor es Cristo, no nosotros, ¿sí? Pero es orar por otros, ¿sí? Esos son salvos, los que estaban orando por otros. Bien. Entonces, luego Ezequiel empieza a entender. Entonces, no, lo que hay que hacer es enseñar a la gente para que, ¿sí? Tenga misericordia. Entonces, desde el Ezequiel 9 hasta Ezequiel 22, ¿sí? Es Ezequiel más o menos entendiendo lo que Dios quería hacer y a veces no quería, entonces Dios lo exprimía y le ponía a hacer cosas terribles, ¿sí? Y entonces Ezequiel entendía y así le fue ablandando su corazón. Bien, o sea, lo puso en olla expresa y luego en Ezequiel 22, entonces, ¿qué dice? Dice, es que el mal pasa porque yo estoy buscando a alguien que se ponga en la brecha, que hiciese vallado, para que el mal no pase. O sea, estoy buscando siempre a alguien que esté orando por otros para que el mal no pase. Entonces, el mal pasa es porque usted no ora por otro. ¿Sí? Entonces la gente dice, no, pero Dios, ¿por qué hay mal? ¿Yo por qué voy a creer en Dios si hay mal? Porque Dios no interviene. Porque si Dios interviene, dejamos de ser creados a imagen y semejanza de Dios y ya Dios no es Dios para nosotros. Entonces, por eso él no interviene, pero él puede intervenir si alguien está orando, ¿sí? Entonces a él interviene, porque ya no está quitando la libertad, ya alguien está usando su libertad para bien. Entonces él puede intervenir y hacer lo imposible.
Entonces, eso es la oración por otros. Pero la oración por otros no solo incluye nuestro plano terrenal, ¿sí? Que es lo que nos dice, nos explica con los diferentes jinetes, ¿sí? Sino también incluye el plano espiritual. Entonces, esa es la guerra espiritual. Entonces, vamos a orar para que el mal no pase, para que se le caiga todo lo que está planeando el mal, ¿sí? Bien, vamos a quitar las consecuencias del pecado que hemos hecho. Entonces pusimos los lugares altos, bueno, los quitamos, pero eso tuvo consecuencias. Hay gente que creyó en eso, ¿sí? Entonces tenemos que quitar todas esas maldiciones, todas esas acciones, y eso es lo que es la guerra espiritual, orar en contra de Satanás y sus secuaces, de sus acciones. Bien, es como una guerra de oración, ¿sí? Por eso en inglés no se llama war, sino welfare, ¿sí? Y spiritual warfare, que es mejor. En español usamos la misma palabra guerra para las dos, pero no es una guerra de guerra como war, como agarrarnos con los ejércitos, sino más bien welfare quiere decir eh, el bien justo, ¿sí? El justo bien. ¿Cuál es el justo bien? Que usemos el poder que el Espíritu Santo nos da para poder destruir las obras del maligno, ¿sí? ¿Cómo? A través de la fe en Cristo, porque es Cristo que ya destruyó las obras del maligno. Entonces, eso es, y esa es la guerra espiritual. Obviamente es una disciplina espiritual para todos, pero quienes ministran en esta área son aquellos, o sea, que tienen el don de discernimiento de espíritus. Eso no quiere decir que ellos sean los únicos que hagan guerra espiritual, todos tenemos que hacerlo, ¿sí? Pero ya los ministerios hacia eso, el liderazgo en eso, vamos a hacer guerra espiritual por la ciudad. Entonces, bueno, vamos a orar, pidiendo perdón y quitando todo el mal que hemos, todo el campo que le hemos regalado al enemigo. Bien, entonces eso lo pueden hacer, pero eso ya es una acción ministerial donde las personas que tienen ese don, pues tienen que liderar esas actividades. Ya como individuos creyentes, pues tenemos que orar y hacer guerra espiritual en ello, en contra, pues, de las acciones espirituales de los demonios y de Satanás. Bien, bien, esa es la idea. Oscar, perdón, yo me atravieso para complementar esa Claro, pregunta. dale. Y es cualquier persona, que obviamente cualquier creyente, podría hacer guerra espiritual sin Ujú. tener en cuenta que hay alguna prevención por su, no sé, espiritualidad, estado, fe, etcétera. Cualquier persona puede hacerlo, pero tenemos que estudiar un poco qué dice la Biblia acerca de la guerra espiritual. Exacto. Yo ahí recomiendo, hay dos libros buenos, pero me gusta más el de Dean Sherman. Hay uno de Charles Spurgeon acerca de la guerra espiritual, que es como el más clásico de este tema. Él hizo una serie de sermones, duró como 4 meses, todos los días enseñando sobre guerra espiritual. Y eso se recopiló y es como un clásico de guerra espiritual, el de Charles Spurgeon. Pero me gusta más el de Dean Sherman. Dean Sherman hace un trabajo de guerra espiritual con jóvenes en Australia. Entonces, claro, me gusta más, ¿por qué? Porque es gente común y corriente, jóvenes, ¿sí? Que a los cuales les enseña guerra espiritual y luego narra qué pasa. Entonces es muy actual, muy circunstancial, pero muy bien basado en la palabra, para poner la guerra espiritual en el hoy, quitándole esa aureola mística. Bien, entonces me gusta más el de Guerra Espiritual de Dean Sherman, es un buen libro. Trae guía de estudio también, entonces se puede estudiar también. Pero sí tenemos que estudiar un poco, pero no es algo que sea prohibido. Todos tenemos que hacer guerra espiritual. Dios nos da el poder de poder orar porque es el Espíritu Santo, ¿sí? El que hace la obra espiritualmente, Mm. no nosotros, ¿cierto? Pero sí podemos hacerlo, ¿bien? Entonces, obviamente no es un don que esté igual repartido como otros dones, pero sí hay gente que tiene este don y bueno, sirve también para las liberaciones, sirve también para la protección, bueno, varias cosas que se puede mirar, ¿no? Toda esa Gracias. parte de espiritualidad se puede. Bueno, aquí hay otra pregunta de Sara. ¿Qué piensas del libro de Enoch? ¿Por qué no fue incluido en el canon bíblico? Bien, muy bien, el libro de Enoch es un libro muy bueno, ¿sí? Excelente libro, pero no es incluido en el canon bíblico porque el canon bíblico fueron los libros, ¿sí? O sea, el canon se hace para presentar a Cristo.
¿sí? Entonces el libro habla verdad, pero no habla acerca del Mesías, ¿sí? Entonces por eso no está en el canon. ¿Sí? Todos los demás libros que están en el canon tienen que ver con Cristo, ¿sí? Incluso tienen que ver con Cristo tanto de la forma de esperar el Mesías y revelarlo a él como Mesías, y una vez es revelado como Mesías, entonces la forma de ser iglesia, de ser creyentes en él, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos la carta de Chloe, la carta de la Odisea, que son nombradas y no están en el canon. ¿Por qué? Porque eran cartas que se escribieron a las iglesias, pero no revelaban, ¿sí?, alguna doctrina para la práctica de la iglesia. Bien, entonces, por ejemplo, está Filemón, ¿sí? Filemón habla de cómo nos debemos tratar, ¿cierto? Como cristianos. Ya no hay judío ni griego, amo ni esclavo, ¿sí? De eso se trata. Entonces, ahí hay una doctrina de práctica de la iglesia. Bien, entonces, y ahí se revela Cristo, porque hoy Cristo es revelado por el testimonio de, por los frutos de los cristianos al mundo que no se interesa en él. Entonces, ese es como el cortapisa del canon. El libro de Enoch es un libro bueno, habla acerca de la parte espiritual, sobre todo, qué pasó antes del diluvio, bien, y qué va a pasar, cómo eso que pasó antes del diluvio se va a cumplir también en los tiempos futuros. Em, y hay una parte o sea, del libro de Enoch lo que rescato más es la idea de entender bien lo que pasó en Génesis 6, ¿bien? Que es con los Nefilim, cómo la humanidad, o sea, cómo la humanidad llegó a tal nivel de bajeza, cómo Dios, por el amor a uno, volvió a empezar de nuevo con Noé, toda esta situación de los Nefilim, cómo luego fueron todos destruidos, los últimos fueron los refaítas, entonces cómo ya no están entre nosotros, ¿sí? Bueno, varias de estas cosas es muy bueno. ¿Por qué? Porque el libro de Enoch no solo presenta eso, sino que lo cierra, ¿sí? No sé si ustedes, yo no soy aficionado al cine y a la televisión, pero sé que hubo unas películas y unas series que se llamaron X-Men, ¿sí? Y los X-Men, Hombres X, está basado en la presentación del libro de Enoch de los Nefilim, ¿sí? Que tenía que ver con naturaleza humana y naturaleza angelical caída. Bien, esos eran los X-Men. Bien, y se basa en ello, pero en el mundo de los X-Men deja abierta las cosas, o sea, están entre nosotros, o como Matrix, están entre nosotros, pero no. El libro de Enoch deja claro que fueron todos destruidos, y la misma Biblia también. Sí, la misma Biblia también hace el recuento, lo que pasa es que el libro de Enoch lo explica paso a paso, la Biblia solo dice, ya acá entonces estos destruyeron a estos y listo, ya. Bien, pero claro, nos da cuenta de los gigantes y lo que sucedió. Entonces, es un libro que hay que leer con cuidado, pero no es un libro malo, no es un libro místico, habla lo correcto, pero no es un libro que trata de Cristo, sino de lo que sucedió antes. Pero nos da suficiente luz para entender la maldad que había en el diluvio, antes del diluvio, y también cómo se va a cumplir el plan de Dios, cómo concuerda, ¿sí?, toda esta idea de lo espiritual y cómo Satanás pues va a ser derrotado y cómo Dios usa a Satanás para probarnos a nosotros. Bien, esa es como la idea del libro de No. Bien, Bueno, viene la de Carolina. No entendí muy bien lo del ángel de Dios y el ángel del cielo. ok, Carolina. Bueno, entonces ahí dice un ángel del cielo. En ese versículo que vimos dice ángel del cielo, ¿sí? Pero cuando vamos al griego, ese del, ¿sí?, no es de autoridad, sino de lugar. O sea, es un ángel que estuvo o está en el cielo. Entonces nos deja abierta la posibilidad de dos cosas. De que sea un ángel de Dios que están en el cielo, ¿sí? O que sea también un mensaje de un ángel que estuvo en el cielo y que ya no está. O sea, que es un demonio. ¿Sí? Entonces, por eso el versículo trata las dos opciones. Entonces, o la idea de la comunión y la cristiandad, o la idea del ocultismo. ¿Sí? Esa es la idea. Entonces, por eso, por eso dice ángel del cielo, ¿sí? Pero se refiere al lugar, ¿sí? No se refiere a la autoridad, ¿sí? A la propiedad, sino al lugar. Entonces, pudo ser un ángel que estuvo en el cielo y no está, ¿sí? Entonces, también deja abierta la interpretación de ese versículo, deja abierta la posibilidad de que tanto lo tenemos que interpretar como la cristiandad, pero también tenemos que interpretarlo hacia el caso del ocultismo. ¿Bien? Entonces,
Entonces deja las dos ahí y por eso nombra ángel del cielo de esa forma. Ese es un caso de cuando en teología de, de, de exégesis, de examen, ¿sí? Ese versículo es examen de exégesis porque, a ver, ¿qué quiere decir el del? Entonces toca ir al griego, definir, no, no, no es de propiedad, sino es de espacio, es de lugar. Entonces, ¿cómo podemos interpretar esto? Entonces, ese es un ejemplo claro de examen de teología, de exégesis, es ese versículo. Entonces, esa es la idea. Entonces, deja abierta la posibilidad que haya sido también un demonio que te pueda dar a ti un mensaje, ¿sí? Porque los ángeles que estuvieron en el cielo, pero que ya no están, son los ángeles caídos, que son los demonios. ¿Bien? Recordemos que la Biblia nos enseña que ellos, los demonios, tienen una estructura de gobierno, ¿no? Y es que hay un triunvirato donde está Belcebú, no, está Satanás, Belcebú y Apolión, ¿sí? Esto es demonología y estos son los tres principales gobernantes de los demonios. Satanás es la potestad del aire, ¿sí? Por eso Dios siempre dice encima de la tierra y debajo de la tierra. Se está refiriendo a quitarle el gobierno a estas tres potestades. Entonces, el aire es Satanás. Satanás quiere decir príncipe del aire. Esa es la traducción de su título. Príncipe del aire. Bien. Y luego viene, entonces Satanás está como alrededor, en el aire, ¿sí? En toda parte, en el aire. Ese espíritu, ese demonio, digamos. Luego está Apoleón. Apoleón es el que está sobre la tierra. ¿Sí? Entonces él hace el trabajo sobre la tierra y es como el jefe, ¿sí? Uno de los tres jefes. Bien. Y luego está Belcebú, que es el que está debajo de la tierra. ¿Sí? Entonces esos tres son los jefes, pero dentro de esos tres, el que manda es Satanás, pero tiene su junta directiva. Digamos, Satanás es el presidente de esa junta directiva. Bien, listo. Esos son ellos tres, y de ahí para allá, pues cada uno tiene demonios, y bueno, ahí hay ya toda la demoniología. eh, 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 de que por las legiones, entonces que son de A 144 y entonces esas son se forman de A 140. Bueno, varias cosas que pasan. Ahí recomiendo el libro de demonología de Cho Kim, este coreano que tal vez es la mayor autoridad en este tema. Y ahí pues podemos ver ello, ¿no? Pero aquí la clave, ¿cuál es? Que deja abierto que puede ser también un demonio el que te revele cosas. Entonces, por eso tenemos que tener cuidado, ¿no? Bien, bien. Ahora, los demonios no es que anden revelándonos cosas, a menos que nosotros abramos puertas, ¿sí? Porque ellos no tienen autoridad de entrar, ¿sí? Porque yo tengo libre voluntad. Pero yo sí puedo abrir puertas y abrir puertas no es solo estar en el espiritismo y donde los brujos, no. Fácilmente puedo abrir puertas con una película, ¿sí? Con la cultura general. Fácilmente puedo empezar a hacerlo. ¿Por qué? Porque me veo una película, me duermo y luego tengo un sueño, ¿sí? Y ahí hay un trabajo espiritual de los demonios. Bien, entonces, por eso uno de los círculos que vimos es cultura popular. Bien, porque también nos hacen abrir puertas. O también prácticas místicas, gnósticas, rituales, dentro de la misma iglesia también hace ello. Pero tampoco el otro extremo de negar lo espiritual. Claro que hay vida espiritual y hay prácticas espirituales que debemos hacer. Bien, bien, veamos. Viene otra de Claudia. Puede verse como una práctica espiritista cuando en algunas congregaciones llevan a creer Ujú. que a través de un pañuelo untado de aceite o puesto en un radio por una palabra de sanidad, perdón, Sí, 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 sanidad, esto es una práctica espiritista, recibirás un milagro. Ajá. porque recuerden que cuál es la clave de entender la práctica espiritista, es el medio, por eso se llaman mediums, ¿sí? Esa es la clave. Entonces, aquí hay un medio, que es el pañuelo, ¿sí? Y no se requiere el medio. En las prácticas espirituales correctas, no se requiere medio, porque ya tenemos un medio. ¿Cuál es el medio? Cristo, ¿sí? Entonces es por fe, ¿sí? Pero no por un medio físico, ¿sí? Ni siquiera por un medio espiritual, porque también hay medios espirituales y también hay mediums, que son personas que están entre las dos, ¿sí? Claro, esto es una idea espiritista dentro de la iglesia, ¿sí? También. Entonces, a veces también eh, esos medios los usan entonces para poder manipular la fe de la gente, ¿no? A eso. Entonces, eh,
sobre todo en la idea de sanidad, la gente busca la sanidad, ¿no? Pero realmente es una práctica deformada del don de milagro, ¿sí? El don de milagros es uno de los dones que hay y el don de milagros es también repartido, lo repartió el Señor Jesucristo a algunas personas, pero debemos entender para qué son los milagros y cuándo se dan. Hoy hay milagros, claro que sí, pero no hay tantos milagros y en la Biblia tampoco hay tantos milagros, ¿sí? Porque los milagros tienen una razón de ser y tiene que ver con la confirmación de, eh, de una comunicación de Dios, de una doctrina, una nueva cosa de Dios, eh, y, y, y que esa confirmación sea señales para los incrédulos, ¿bien? Eso es lo que es el milagro. Entonces, no es noche de milagros a las 6 de la tarde tal día y ahí vamos a torcerle el brazo al Espíritu Santo para que haga los milagros. No, eso no es. Pero sí existen los milagros, ¿sí? Y sí hay don de milagros. Entonces, esos son como deformaciones que se vuelven, que luego se usan medios para esos milagros. Y esto sería un medio. Bien. La de Víctor Manuel, la nigromancia en el caso de Saúl y la bruja de Endor. Sí, bueno, esta era una adivina, ¿sí? Digamos, hoy le podríamos decir bruja, pero el término bruja es más grande, ¿sí? Dentro de lo que hace la brujería, una de las cosas que hace la nigromancia, que es como una práctica médica, ¿sí? Una práctica para comunicarse con los muertos, ¿sí? Buscando, ¿sí? Una sanidad o un beneficio, ¿bien? Eso es. Dentro de las actividades de la brujería, eh, entonces la nigromancia se llama magia negra, por eso se llama negro, ¿sí? Y mancia magia, ¿sí? Pero la magia negra básicamente es un espiritismo, ¿sí? Para comunicación, no solo con los muertos, porque eso es espiritismo mero, pero es espiritismo para buscar un beneficio en esta dimensión, ¿bien? No solo es comunicar, sino, o sea, la persona va por un beneficio, sobre todo por sanidad, ¿bien? Eso, sanidad o, digamos, describir el futuro para un beneficio, es decir, ¿me compro esta finca o no me la compro? ¿Sí? Entonces, ¿será bueno para mí o no será bueno? Pero la diferencia con otras actividades espiritistas tiene que ver que acá hay un fin desde antes, un beneficio desde antes que se quiere, ¿sí? Y, y es como lo más antiguo que hay de la práctica adivinativa, es esta consulta con los espíritus de los muertos, ¿no? Entonces, en el caso de Saúl, pues él busca a esta divina, ¿sí? Y él quiere saber acerca de la guerra, ¿sí? Pero, pues como vimos, esa fue una de sus causas de su muerte, ¿sí? Entonces, obviamente estuvo mal, y lo peor es que Saúl tenía todo para consultar a Dios, ¿sí? Pero ¿por qué Saúl no consulta a Dios? ¿Mm? Porque él ya, ¿sí? Ya se le había subido el poder a la cabeza. ¿Mm? Entonces él creyó que lo podía hacer a sus formas, ¿sí? Y luego por eso es que después hace el sacrificio, ¿sí? O sea, hace a sus formas y ahí pierde, ¿no? Entonces, vemos allí eso. Yo creo que Dios dejó eso registrado, pues para que o sea, una evidencia de, pues mire lo que pasa cuando se hace eso, ¿no? Ahora, también recordemos otra cosa en este pasaje, que el pasaje habla que Saúl ya había echado a todos los adivinos, ¿sí? Los había echado de la ciudad. Ya no había ni uno. Por eso ellos tuvieron, los siervos de Saúl tuvieron que ir a llamar a esta divina para que viniera a él. Porque Saúl había hecho lo correcto, ¿sí? O sea, él estaba obedeciendo a Dios, pero de un momento a otro se llenó de poder, ¿sí? Y entonces pues, la llamó y ahí es cuando empieza a perder, ¿bien? Pero sí él había echado a los adivinos, eso dice el pasaje. Entonces él estaba bien, pero pues luego se echó para atrás. Bien, bien.
Carolina nos responde la pregunta Patricia de los libros. Oscar, ahí están escritos. Ah, sí, ahí están. Sí, Y yo tengo una última como para ilustrar a aquellas personas que están introduciéndose en este tema, y es un cristiano o un seguidor de Cristo que tenga alguna puerta abierta inconscientemente, como tú lo mencionabas, puede ser por cultura, sí. sencillamente por la parte cultural, que es muy sutil, Ujú. es apto para hacer guerra espiritual. Toda persona es apta para hacer guerra espiritual, ¿sí? Es más, o sea, toda persona creyente, ¿sí? Bien, y ya pues cuando somos mayor de edad empezamos a usar los dones en cuanto a al servicio ministerial, no en cuanto al aprendizaje, entonces podemos hacerlo. Ahora, no estoy diciendo que cuando haya algo de ocultismo, de espiritismo, de manera cultural, ya entonces, ¿sí? No, 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 pero puede pasar, ¿sí? Por eso es mejor evitar, ¿bien? Puede pasar. ¿Por qué? Porque nosotros podemos abrir la puerta un poquito sin darnos cuenta, pero tampoco la abrimos toda, ¿sí? Entonces, pero puede pasar a veces un sueño, ¿sí? A veces por un momento perdimos la fe y tuvimos la fe en la planta roja, ¿sí? Sí, por un momento tenemos una crisis de fe y está dura la situación, han subido los precios de los alimentos, entonces decimos, no, mejor entonces voy a poner los 7 granos en Semana Santa, sí, y ahí ay, no, 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 sí. Entonces podemos con algo cultural poder abrir esa puerta, pero puede pasar. Ahora, si una persona definitivamente, inconscientemente, ya ha cedido a eso, cuando hace guerra espiritual, eso es lo que se le revela. ¿Sí? Se le revela a él primero, ¿sí? Porque la guerra espiritual, como digo, no es una guerra para ir a matar a los demonios van a seguir existiendo, van a seguir tentándonos porque ese es su deber, ¿cierto? Pero realmente es una protección para nosotros, ¿sí? Entonces, pues esa primera protección es darte cuenta de que, uy, abrí una puerta sin darme cuenta, ¿bien? Bien, ahora, ya para las personas que sí tienen el don de discernimiento de espíritu, que sirven a Dios ministerialmente en eso, a ellos sí son los que tienen que ver cómo estás en el mapeo espiritual, hacen, bueno, tenemos que orar, tenemos que hacer esto, ¿sí? Pero tampoco ahí termina. Recordemos que las disciplinas espirituales es solo el primer paso para cualquier obra que hagamos, pero solo es el primero, ¿sí? Bien. Entonces hay que hacer eso, pero hay que seguir en el resto de cosas, ¿no? Hay que ponerlo en acción, hay que hacerlo de la manera correcta, con la método de Dios, pero sí tenemos que tener guerra espiritual. Tampoco deformármonos a la idea, por ejemplo, en el caso de la protección de venga, venga cura y bendígame la casa, ¿sí? Entonces, si el cura bendijo la casa, entonces ya a la casa nunca se le va a pasar nada, no, ¿sí? Pero sí podemos hacer guerra espiritual por cosas. Es más, Dios nos puede revelar, ¿sí? Cuando nosotros nos disponemos a hacer guerra espiritual, decimos, Dios, ¿por qué quieres? Él nos revela cosas de nosotros y también de otros, ¿sí? Entonces, podemos, ¿cómo otros están siendo tentados? ¿Sí? Porque ellos su labor es tentarnos y acusarnos. Esa es la labor que tienen, ¿sí? Entonces, podemos orar para que no caigamos en tentación, para que veamos la salida. La palabra dice que no hay tentación más grande que la salida que nos da Dios para evitar esa tentación, ¿cierto? Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Entonces, podemos orar, podemos verlo en ese sentido, ¿no? Hacerlo. Es una práctica, una disciplina espiritual como orar o como ayunar, como cualquiera, enseñar, ¿sí? Dar, ¿sí? Entonces a veces necesitamos hacer guerra espiritual. También yo recomiendo hacer algo de guerra espiritual, al menos cuando queremos preguntarle a Dios algo de voluntad, es decir, Dios, ¿qué hago acá? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Qué debo hacer? ¿Sí? Porque el enemigo también habla, ¿sí? Y el enemigo sabe Biblia, ¿sí? Y sabe los versículos. ¿Sí? Entonces es mejor, bueno, Dios, yo rechazo toda acción del maligno acá, ¿sí? Y que no sea hablándome el enemigo, ¿sí? Y yo también hablo, mi conciencia habla, mis emociones hablan, ¿sí? Entonces que no sea una decisión que yo tome por mí o por una tentación del enemigo, ¿bien? Sino que sea algo, entonces ahí podemos rechazar toda acción del mal, ¿no? En el nombre de Cristo, ¿no? En el poder de Él, ¿no? No es algo nuestro, sino de Él. Bien, bien, muy bien. Gracias, Oscar. Bueno, nos pagamos un poquito, pero bueno. Eh,
Entonces, bueno, nos vemos la próxima semana. El lunes ya vamos a empezar con estas cosas ahí vamos a empezar con la francmasonería y la masonería. Vamos a ver qué quieren decir esas dos cosas. Vamos a hablar un poquito acerca de eso. Y bueno, bueno, vamos, y el horóscopo y la, y la parte de los tiempos, ¿sí? Vamos a mirar la astrología pagana. Entonces vamos a mirar esas cuatro primeras que digamos son las suaves. Sí, o sea, son duras, pero no son tan terribles, o sea, todas son terribles, pero las otras son peores, ¿sí? Ujú. Y estas primeras cuatro están más cerca en la cultura popular, ¿sí? Mucho más cerca, ¿sí? Entonces, o sea, en cualquier revista o periódico hay un horóscopo, ¿bien? Entonces, pues vamos a mirarlo, ¿no? Vamos a empezar a mirarlas poco a poco hasta llegar, pues, al satanismo, que es ya una cuestión consciente de seguir a Satanás de manera como idea religiosa, ¿no? Bien, bien, Bueno, entonces, muchas muchas gracias. gracias, un saludito a todos, nos Buenas vemos la noches. próxima semana. Ahorita más tarde ya les subo la grabación de esta al grupo y estamos en contacto. Pásenla bien, un saludo a todos. Qué bueno ver aquí caras conocidas también. Sí, Alejandra, Carlos, Sergio, Pati. Ujú. Bien, a todos. Y bueno, a los otros también, el hermano Víctor. Bien, bien, muy bien. Y Claudia. Entonces ahí estamos hablando y bueno, a John, a todos, Andrea, Juan Pablo, Sara María, Carolina, sí, y Sergio, qué bueno que Sergio esté también. Bueno, bienvenido a todos, a Vanessa también. Muchas gracias y nos vemos el próximo lunes. Claro. Buenas Buenas noches, noches. gracias. Buenas noches para todos. Gracias, Nena. Gracias. Bendiciones, Chao. buenas noches.